Y uno de los temas que obviamente aborda este documental, sobre los que también estamos haciendo esta campaña y que han quedado a la luz de forma muy clara después del 7 de octubre pasado, es ese antisemitismo que en muchos lugares por ahí estaba agazapado, oculto y que afloró realmente de forma que asusta en muchos lugares del mundo. Se vio muy fuertemente en Europa, en los Estados Unidos, Francia, 1000% el aumento de los ataques antisemitas, Alemania, cifras y estadísticas similares. Hay que decir que en nuestra región y en el caso particular de Argentina no se habían registrado episodios comparables de antisemitismo, por suerte. Sin embargo, hay que decir que hay un estudio que se acaba de publicar, muy interesante, que lo publican de forma conjunta GAE3, que es la primera red latinoamericana de empresarios, ejecutivos y emprendedores judíos, junto con una consultora que se dedica a hacer estudios de opinión pública, que es Universal, que se dedicó a estudiar qué había pasado en la Argentina, en el conjunto de las empresas, en el rubro de las empresas con el antisemitismo. Y fíjate este dato, 8 de cada 10 personas consultadas por esta encuesta, por este estudio, creen que aumentó el antisemitismo en la Argentina después del 7 de octubre. Dato interesante, pero quiero ir un poquito hacia abajo con algunas estadísticas puntuales de cómo a veces por ahí se naturaliza o cómo se pasa de largo cuestiones centrales del antisemitismo. Datos concretos. El 80% de los directivos de empresas mencionan que sus empresas tienen políticas de diversidad e inclusión, pero solo el 34% considera el antisemitismo en su agenda. Es decir, pareciera que en muchos países de la región se daba por descontado como que el antisemitismo era un problema superado y que por lo tanto había que por ahí concentrarse en la lucha en contra de la homofobia, contra de la transfobia, en contra del racismo, pero que el antisemitismo no había necesidad de concentrarse. Bueno, quedó claro después del 7 de octubre que es un tema que debe ser visto con mucho cuidado. Después, 89% de los directivos y 80% de los empleados coinciden en que hay que combatir el antisemitismo dentro de las organizaciones. Es decir, que es algo que por ahí está ahí, pero que debe haber un esfuerzo conjunto para trabajar sobre eso. Entre el 20 y el 35% de los directivos declara que ha identificado conductas antisemitas, pero solo se registraron 12% de denuncias. Tema interesante este, es decir, hay una brecha importante entre la cantidad de personas que dice sí, yo vi un problema de antisemitismo, vi que había un hecho de discriminación, y la cantidad de gente que termina denunciando. Es decir, hay gente que ve y no denuncia, lo cual es un problema, porque es muy difícil combatir algo que no se reporta. Bueno, parte de lo que estamos viendo. Seguimos repasando algunos datos de este informe muy interesante. Después del atentado del 7 de octubre, el 51% de las empresas no tomó ninguna medida. El resto sí, y el 44% abrió espacio de conversación interna. Bueno, interesante esta iniciativa que se dio en el ámbito privado. Lo que te contábamos, que es el título obviamente de este informe, de que 8 de cada 10 personas creen y perciben un crecimiento del antisemitismo. Después, el 33% de los individuos encuestados cree que los judíos han tenido que ocultar su identidad judía por incomodidad en el ámbito laboral. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado porque esto revela cierta percepción de un clima hostil hacia los judíos, muy llamativo, muy curioso, cuando lo que debería verse después del 7 de octubre o cuando lo esperable dentro por lo menos de países occidentales como son la Argentina y todos los países de nuestra región, donde tendría que haber una solidaridad automática con un pueblo que sufrió el horror que sufrió el pueblo israelí el 7 de octubre y por lo tanto por solidaridad el pueblo judío, porque fue un ataque contra Israel, contra el pueblo judío y podríamos ir mucho más allá, contra Occidente y contra la humanidad. Bueno, lo que hemos visto en muchos lugares es que se desató todo lo contrario. Casi que una necesidad de justificar el ataque y por supuesto todo el odio que ha brotado a raíz de la respuesta de Israel al ataque sufrido aquel día. Entonces esto está llevando atención con esto, ¿eh? Gente que empieza a tener que ocultar o que se siente incómoda
mostrando su identidad judía, porque es algo que obviamente se ha visto mucho más agravado en países donde los ataques antisemitos son bastante más claros. Después, el 44% de los judíos menciona haber vivido, siendo testigo o habiendo sido directamente parte, situaciones de odio antisemita. Eso es también muy grave y elocuente, y revela de vuelta el grado en el cual se han ido incrementando situaciones que por ahí antes dábamos por naturalizadas y que ahora ya no podemos pasar por alto. Bueno, insisto, un informe que se estuvo haciendo en el ámbito de las empresas en la Argentina, que me parece que es una señal de alarma. Incluso en un país como la Argentina, donde no se han registrado los mismos ataques antisemitas que en otros países del mundo, también hay una percepción de que este es un problema en aumento. Bueno, muy interesante justo hoy, cuando se cumplen 10 meses de la masacre del 7 de octubre.